Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Cáncer. Les doy la bienvenida a su canal Alegría Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita para que estén en los envíos donde respondo sus preguntas gratis. Además, si quieren ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil, deben ver el video completo y de esa manera conocer los requisitos para participar y apoyar así también nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero contarte que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada en la cual puedes preguntar todo sobre esa personita especial. Además, nuestros datos de contacto están en el primer comentario y recuerden que son solo para lecturas de pago. ¿Ok? Bueno, el día de hoy, mi querido amigo de Cáncer, con mucho amor, he preparado una lectura general para todos ustedes. No tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género o identidad a quien va dirigido. Si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Bueno, comenzamos. Te digo que si tienes una petición especial de oración, este es el momento para dejarla en los comentarios y con todo el amor del mundo oraré por ti y los tuyos. Bueno, primero que todo te dice, la razón te hace fuerte. Durante estos días, mi querido amigo de Cáncer, es probable que te veas enfrentado a una situación en la cual tengas que controlar bastante las emociones y tengas que pensar muchísimo con cabeza fría. Te dice el universo el día de hoy, deja que yo tome el control, que las cosas se resuelvan a mi manera, no a tu manera, no en tus fuerzas, sino en las mías. Y tú piensa todo con mucha racionalidad. Si tú crees que el universo tomará el control de las situaciones en tu vida y les dará un orden, escribe hecho está en los comentarios. Tu segundo mensaje el día de hoy te dice fortuna en tus viajes. Siento que hay una situación que tiene que ver con algún tipo de viaje, de movimiento. Quizá también significa el tomar distancia de una persona. Y hoy el universo te dice, puedes tomar como la opción de tomar distancia, ¿sí? En los viajes que se aproximan, bien sean de negocios o para conocer a una persona especial durante estos días, se auguran muy buenas cosas que se aproximan. Finalmente te dice busca la armonía cósmica. Mira que siempre, en cada etapa de la vida, el universo nos insta a avanzar en esa vida espiritual. Siento que algunos de ustedes quizás están un poquito flojitos en esa parte espiritual y por eso piden mucha protección. La mejor forma de protegernos es fortaleciéndonos espiritualmente y de esta manera también impedimos que le hagan daño a personas que tenemos alrededor nuestro y que amamos. Vamos a pasar ahora a la parte del amor. Estas son iniciales de personas con las cuales durante estos días van a pasar cosas importantes. Puede ser un encuentro, una llamada, puede ser que haya una conversación, ruptura de contacto cero, ¿listo? O un mensaje especial a través de esta lectura. La A, la S, la E, puede ser la inicial del nombre o del apellido, ¿listo? Para que lo tengas en cuenta. Y la K, la Z y la K. Vamos a ver. Te invito a suscribirte y activar la campanita con todas las notificaciones y de esa manera pues vas a saber cuando hay envíos. ¿Listo? En los envíos tú vas haciendo tus preguntas en el chat y pues te las respondemos. Esta primera lectura es para todos aquellos que tienen que están solteros, que tienen una etapa de la vida en la cual han decidido como no estar con nadie, no sienten nada por nadie y estamos bien como tranquilos, solteritos. Me dice, ¿estás en esta etapa de recapacitación? Sí. Y siento que para algunos de ustedes les ha tomado más tiempo del que quizá tenían como planeado o pensado en su mente, ¿sí?
Algunos pensaron quizá que iban a salir de una relación, pasaban, no sé, unas semanas, unos días solteros y luego ya llegaría otra persona especial y hoy el universo les está diciendo, estamos en recapacitación, estamos buscando esta pieza que hace falta para que puedas tener unas relaciones emocionalmente más sanas, más estables, más llevaderas. Te vas a sorprender de las cosas que aún están pendientes por sanar cuando hagas un proceso de introspección y cuando te des cuenta de que a veces has tenido relaciones con personas simplemente por llenar vacíos y soledades. Cuando aprendas a estar bien contigo mismo, cuando sanes, allí el universo colocará nuevamente una persona para tener algún tipo de vínculo o de conexión sano, no antes y no después. Te dice, si sientes que hay cosas que no puedes sanar por ti mismo, busca ayuda profesional, busca ayuda espiritual, porque siento que algunos de ustedes necesitan trabajar muchísimo su niño interior, muchísimo con situaciones que pasaron y que han marcado la manera como ustedes se relacionan con los demás. Y por eso es que viven relaciones sentimentales fallidas una tras otra. Bueno, vamos a ver ahora cáncer para todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien. Pueden estar juntos o separados, pueden estar en contacto cero. Puede ser el ex, la ex, el novio, el esposo, el amante, la novia. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se aproxima para esta conexión y qué nos dice el tarot como recomendación frente a todo esto. ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué signos nos aparecen en nuestro radar. Vemos a Tauros, vemos Aries, más Aries, está muy marcado de Aries, Capricornios. ¿Listo? Bueno, eso puede ser el signo solar, lunar, en Venus o el ascendente de esa persona especial. ¿Qué es lo que siente esta persona? Bueno, yo veo cuestiones que estaban como apagadas, cuestiones que estaban por allá medio muertas, sentimientos a los que ya les quedaba como una última como llamita, ¿sí? Y comienza a resurgir nuevamente esto en el corazón de esa persona especial. No sé si sea un efecto secundario de la distancia, no sé si definitivamente tenga como digamos, como la sensación de que todo ha vuelto a empezar, pero sí, a veces extrañar produce este tipo de efectos secundarios. También para aquellas parejas que están juntas, siento que se vuelve a revivir especialmente la parte sexual entre ustedes dos. Me dice que esta es la carta del que piensa y nos sale la carta del ermitaño. Y esto me habla mucho de que esta persona piensa mucho en esa parte sexual porque tenemos a Aries Fuego allí. Pero también me habla acerca de la recapacitación. Alguien que está meditando mucho acerca de lo que ha hecho, alguien que está meditando mucho acerca de lo que ha construido, bueno y malo, y quiere romper esta distancia. Mira que sale la carta del viajero en la posición de qué piensa hacer, ¿sí? Y me dice, es alguien que se aproxima, alguien que avanza, alguien que quiere romper esa distancia física y emocional que ha constituido una barrera entre ustedes dos. Por otro lado, miren que aquí tenemos la carta del progreso. Recuerden que nuestra segunda fila representa qué se viene. Y veo que hay avances y saben, siento que la reconciliación no va a ser así como de golpe, sino que esta persona podría empezar a acercarse a ustedes poquito a poquito. A ti yo te veo aquí en esta posición central de consultante con la carta de la amistad diciendo, vamos despacito, ¿sí? Vamos primero como amigos, viendo si se puede recuperar la confianza, porque de esta manera tú te vas a sentir un poquito más seguro, ¿sí?
aquí vemos la carta de la purificación y siento que viene un proceso muy bonito en el cual van a salir como todas las cosas pendientes que había por hablar y de buena manera se van a empezar a gestar cambios positivos, a sacar lo malo y a dejar lo bueno. ¿Qué te recomienda? Solucionar todo con armonía. Tenemos la carta de la justicia y me dice todo esto se va a equilibrar a tu favor, pero siempre con mucha armonía, ¿sí? Me dice hay que tomar decisiones y mantenernos en ellas. No puedes estar como que un día sí regreso, un día no, un día es el amor de mi vida, otro es el odio de mi vida. No, no se puede. Y nuestra última carta nos habla acerca de la fuerza y tiene el 11, que es un comienzo en pareja muy fuerte, muy intenso, pero en el que creo van a salir como muy bien librados ustedes y su pareja. Vamos a ver qué más nos clarifica nuestro otro tarot y los invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo. Veamos qué se viene. Bueno, por aquí está mi Sarila pasando y cuidado la cola. Cuidado. Y bueno, aquí la carta de... Esperen, yo quito esta vela. La carta de la sota de espadas nos habla acerca de alguien que definitivamente te espía. Bueno, este mantel creo que ya le tocó cambio porque Sarila lo ensució. Y veo que es alguien que ahora está muy seguro de lo que siente, ¿sí? Miren que sale con este rey de bastos allí, una persona que piensa que tiene como todo el control de esta situación y que tiene todas las posibilidades de regresar a tu vida. Pero está ahí súper pendientísimo de tu vida, está súper pendiente de todo lo que haces, quizás si están solos de si tienes a alguien más, entonces es importante que tengas muy muy presente esta situación porque yo veo que es alguien que teme mucho esta pérdida representada por la torre, ¿ok? Bueno, veamos qué se viene para la parte de la economía. ¿Listo? Para los que están sin trabajo, me dice que van a recibir una ayuda súper importante en estos días. Acéptenla con mucha humildad, sea dinero, sean víveres, sea un apoyo de lo que sea en el alquiler. Reciban ese apoyo porque yo veo que a veces hay gente que no recibe simplemente por el que dirán y están en malas situaciones. Para los que tienen un trabajo o un emprendimiento, me dice ya no es tiempo de arrepentirnos sobre lo que no invertimos o sobre lo que sí se invirtió. Haz lo mejor que puedas con lo que tengas en este momento. Ya no mires hacia atrás, sino que simplemente haz lo mejor que puedas con lo que tienes. Número de la suerte, el número 66 y se aproxima una buena sorpresa para ambos. Bueno, a ti que llegaste hasta el final, quiero agradecerte y bendecirte, contarte nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura privada que se sortea cada semana en los en vivo donde respondemos, donde pues hablamos, es entre los que cumplen los requisitos completos y lo otro es estar en nuestros en vivo donde respondemos sus preguntas. Antes de decirles los requisitos, quiero agradecerles de parte de nuestro refugio porque de esta manera han apoyado para pagar alimentos, vacunas, atención y nuestro requisito son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones. ¿Listo? Y el día de hoy deben contarnos para ustedes qué les evoca el color amarillo. No escribir amarillo, sino qué les evoca, qué les inspira ese color. Bendiciones.